Bien, chicos, y voy a compartir el PowerPoint para ir empezando con la clase, ¿de acuerdo? Ya si acaso los compañeros se irán uniendo poco a poco. Hoy vamos a ver la siguiente unidad, que sería, ¿lo estáis viendo, profe, chicos? Sí, profe. Ay, espere, se me olvida siempre. Se me olvida compartir el audio. Ahora sí, lo veis, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, la siguiente unidad se denomina, o sería la segunda parte de la segunda unidad, como 2B que la he mencionado. Cultivos celulares y particularmente hoy nos vamos a centrar en general en los fotosintéticos para que tengáis en cuenta las variables también en los parámetros crecimientos y medios de cultivo, qué es lo que significa para poder cultivarlo no solo de manera masiva, sino también a escala de laboratorio. Por supuesto, esto hay que optimizarlo en cada uno de los elementos en donde nos encontremos. No es exactamente igual cuando cultivamos cualquier cultivo, valga la redundancia, en escala de laboratorio, a escala semi-industrial o a escala piloto o a escala industrial, ¿de acuerdo? Siempre hay ciertas variables que van modificándose dependiendo de qué dimensión estemos haciendo de estos cultivos. Y en particular vamos a ver los organismos que son fotosintéticos porque tienen bastante, digamos, aplicaciones industriales. Y hay muchos ejemplos igual descritos actualmente, ¿vale? A nivel industrial. Miren, los cultivos fotosintéticos nos vamos a centrar particularmente en las microalgas y en las cianobacterias, que os recuerdo que son organismos unicelulares que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, como ya todos sabéis, y esto es que son capaces de generar esa biomasa orgánica a partir de CO2 y luz, usando el agua como dador de electrones y oxidando el oxígeno. ¿Por qué es importante esto? Porque hay variables como el CO2, como la radiación solar o la luz artificial, dependiendo en qué condiciones estemos cultivando, y por supuesto el oxígeno, que van a ser factores fundamentales en el crecimiento de estos microorganismos y variables que para ser profesionales de este área donde nosotros queramos cultivarlos, no solo a escala de laboratorio, sino a escala industrial, son factores sumamente importantes. Entonces, he dividido, digamos, los factores o los condicionantes del crecimiento de estas especies fotosintéticas en dos grandes bloques, los factores ambientales, que se llaman en literatura, y los factores nutricionales. Como factores ambientales hay varios, pero los he centralizado en la luz, temperatura y pH como los más importantes. Y en el caso de los nutricionales, como son organismos fotosintéticos, como casi cualquier planta, dependen fundamentalmente del carbono en su forma orgánica o inorgánica, en el nitrógeno, fósforo, azufre, otros micronutrientes y, por supuesto, un último apartado que serían las formulaciones utilizadas o lo que comúnmente se denominan medios de cultivos, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos con microorganismos fotosintéticos o incluso con bacterias, siempre hablamos de el medio de cultivo, que es básicamente la formulación específica para cada especie, donde nos desglosa por cada litro de cultivo los gramos, digamos, de cada nutriente que lleva, ¿de acuerdo? Particularmente entrando dentro del parámetro luz, lo he colocado como uno de los principales, puesto que sepáis que la luz o la variable, primeramente, si hablamos de cultivos outdoor o cultivos industriales, casi todos los ejemplos que vais a ver a nivel industrial son cultivos que crecen en la intemperie, es decir, outdoor. Por lo tanto, el factor luz es gratuito porque lo estamos utilizando a partir de la radiación solar. Y aquí os quería comentar un poquito, recordar lo que era el espectro electromagnético de la luz que nos llega a nosotros. Nosotros, si os acordáis, tenemos un rango muy amplio del espectro que llega gracias a la radiación solar, donde básicamente lo que nos interesa en los cultivos de algas o los cultivos de cianobacterias, los cultivos fotosintéticos, sería el espectro de la luz visible, que todos conocéis que es el espectro PAR, el fotosintéticamente activo, el que, entre comillas, las clorofilas son capaces de utilizar y generar, por supuesto, e iniciar el mecanismo de la fotosíntesis. Bueno, pues este espectro, que obviamente lo tenemos
de forma, entre comillas, gratuita en cualquier parte del mundo. Para empezar, obviamente hay que tener en cuenta en qué lugar nos encontramos. No es lo mismo la radiación solar que llega aquí en Antofagasta, como ya todos hemos visto en algún ejemplo, que la que llega al sur de Chile o la que llega, no sé, en Dinamarca o la que llega en África, ¿de acuerdo? Entonces ese espectro para iniciar un cultivo outdoor hay que caracterizarlo, ¿vale? Ver la intensidad lumínica y qué calidad de radiación solar llega. También, por supuesto, depende del paso óptico del reactor. ¿Qué quiere decir esto? Los reactores ya lo hemos visto que era el dispositivo donde cultivamos y tenemos infinidad de tipos de reactores, abiertos, cerrados. Entonces, el paso óptico, digamos, es la distancia que tiene ese reactor para que transmita, para que recorra la radiación solar todas las células que están contenidas dentro de ese reactor. Entonces, el paso óptico, el ancho de ese reactor influye porque no es lo mismo, como yo os dije, hacerlo tubular, panelar, cualquier tipo de dimensión, eso va a influir y eso hay una ingeniería para, digamos, estudiar la eficiencia solar que llega a cada una de las células. También depende de la eficiencia del mezclado. Yo os he comentado que casi todos los reactores tienen sistemas de mezclado, unas bombas, bien en forma de pala, bien en forma de burbujeo, donde se mezclan las células, ¿vale? Las células son unicelulares y están disueltas en un medio de cultivo, en agua con nutrientes. Entonces, todas las células deberían de recibir casi la misma eficiencia solar, ¿vale? La misma radiación. ¿Por qué? Porque así no las estamos limitando. Algunas células tengan más radiación solar y otras tengan menos. Si eso fuera así, nosotros estaríamos limitando este parámetro de crecimiento para cierta parte del cultivo, lo cual implicaría baja eficiencia o baja productividad, ¿no? Y los fotones no son absorbidos por los centros de reacción si se disipan en forma de calor o bien pueden ser reflejados. Eso influye en que la radiación debe ser optimizada, el material que se ocupa en estos reactores igual debe ser optimizado, no puede valer cualquier tipo de material para que se absorba casi toda la radiación. Bien, para conocer estas variables os voy a presentar unos equipos que no sé si lo habéis visto alguna vez. Uno de ellos se llama radiómetro, como estas fotitos que estáis viendo aquí. Este es el equipo donde está el software y tenéis esa pantalla donde podéis ver las variables y el sensor es este de aquí. Suele ser manual, se puede colocar en un sitio, es portátil normalmente. ¿Qué hace el radiómetro? Es un equipo usado para medir la intensidad de energía radiante, de onda corta, larga, incidente o reflejada. Gracias a este sensor nosotros podemos ver la radiación solar en forma de energía radiante que llega a los cultivos. Esto se ocupa no solo en los cultivos de algas o de cianobacterias, en la parte de la agricultura, en el área de la agricultura igual se utiliza, ¿vale? Nosotros podemos, los agricultores, digamos, lo tienen como un equipo útil para conocer la radiación solar porque obviamente igual todas las plantas superiores igual dependen de esto. Y después tenemos otro equipo que se llama un piranómetro, que es muy utilizado también en el mundo de los cultivos masivos, pero también en el mundo de la meteorología, porque a diferencia del anterior, este sensor mide la radiación solar global y la radiación solar difusa, ¿de acuerdo? Son dos formas de ver la energía. Unidades que ocupa cada uno. El radiómetro es una unidad más destinada a la eficiencia o digamos al uso de esa radiación solar, de esa energía que viene del espectro electromagnético, como fotones, ¿vale? Por metro cuadrado segundo, es decir, su unidad sería micromol de fotones por metro cuadrado segundo, porque en fotones, también en Einstein, que es una unidad equivalente, los fotones al final, la conversión de esta energía electromagnética, al final se va a convertir en química cuando realicemos la fotosíntesis de esa conversión, porque al final lo leemos como fotones porque digamos es digamos, la energía que va a entrar dentro de los sistemas de la fotosíntesis para ver la eficiencia fotosintética, que es otra medida para conocer el crecimiento celular. Y en el caso de los piranómetros, su unidad es de watts por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Son diferentes las medidas. ¿Esto lo habéis visto en alguna vez, chicos? Yo no, Chicos, yo no lo había visto. te escucho muy bajito, perdona. No, yo no lo había visto, la verdad. Uy, te escucho fatal. Creo que has dicho que no, ¿verdad? Bueno, chicos, sigamos. A la chico que estaba hablando tiene o el audio o el micro bajito, bajito, que no lo escuchaba bien. Os voy a poner un vídeo para que sepáis, es cortito, de 1 minuto y medio, piranómetro, para que sepáis de dónde viene, aplicaciones y demás, ¿de acuerdo? Aquí os dejo el vídeo.
¿Se escucha, Sí, profe. chicos? Sí, profe. ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, profesora. ¿Chicos? ¿O hay problemas con el audio? Es que no sé, la verdad. ¿Nadie me habla o, no, o soy yo? No sé. ¿Aló? Ah, me estáis hablando por el chat. Sí se escucha, ¿no? Ah, ok, vale, vale. Vuelvo a compartir entonces, que no sabía si no se estaba escuchando. Sigo entonces, chicos. Primero, un pequeño resumen de la creación del piranómetro. En 1913, la distribuidora Kidd y Sonnen crearon una termopila rápida y sensible, compuesta por múltiples termopares para la medición de la luz y la radiación térmica, con la que después, en 1923, el profesor L. Worsinski del Instituto Meteorológico de Polonia construyó un heliómetro y un piranómetro, utilizando las termopilas. El aparato, por lo general, consta de una pila termoeléctrica que se encuentra bajo una cubierta protectora en forma de semisfera de cristal y va conectada a un equipo de registro. Los componentes principales son: 1, como podemos ver en la imagen, el cable eléctrico; el 3 y el 5, la cúpula de cristal; el 4, sensor o termopila; el 7, indicador de desbocante; el 9, el tornillo de nidulado; el 10, el nivel; y el 11, el conector. Los piranómetros son instrumentos meteorológicos utilizados para medir la irradiancia, que es la magnitud utilizada para descubrir la potencia incidente de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. Con estos equipos se puede medir específicamente la irradiancia global y difusa en una localización concreta. Vale, chicos, era algo breve para que supierais las utilizaciones. Bien, nosotros como factores ambientales, los cultivos, que serían los microorganismos, absorben esta luz natural o bien artificial, dependiendo en qué condiciones estemos trabajando, ¿no? Si estamos hablando de que son cultivos que están fuera, outdoor, o que son cultivos dentro de un laboratorio. La energía recibida está en función de la densidad del flujo fotónico. Quiero que eso lo sepáis clarito. Es decir, la radiación que es absorbida por los cultivos dependerá del flujo fotónico, que se denomina como PFD, unidades de fotones por metro cuadrado segundo, fotones metro cuadrado segundo, alcanzando una superficie de cultivo. No todos los días tenemos la misma radiación. Sabemos que la radiación va a depender, para empezar, de la estación del año en que nos encontremos y, por supuesto, del ángulo en que la Tierra y el Sol se encuentran. Por eso, en verano hay una incidencia mayor y en invierno una incidencia menor, ¿de acuerdo? Entonces, los cultivos, obviamente, lo ideal sería estar en una zona donde siempre hay una radiación alta o semiconstante. Por eso aquí en el norte de Chile sería una zona óptima de cultivos masivos, digamos, a lo largo de todo el año. Sería un lugar mucho más ideal que ubicarlo a lo mejor en Punta Arenas, ¿no? Que ahí todos sabéis las inclemencias del tiempo que son continuas, ¿no? Por otro lado, solo absorbe una fracción total del flujo, no todo es absorbido y depende de la densidad celular del flujo. Estas serían las unidades, ¿no? Unidades de fotones, de flujo de fotones fotosintéticos, flujo luminoso, que sería micromol por fotones. Y eso significaría que un micromol, que es la millonésima parte de un mol, de fotones contiene lo que todos conocéis, el número de Avogadro, ¿verdad? De 0,22 por 10 elevado a 23, como es micromol, sería dividido entre 1.000.000, ¿de acuerdo? Entonces llegarían 6,022 por 10 elevado a 17 fotones, o lo que es lo mismo, esta cantidad de fotones por micromol, perdona, por metro cuadrado segundo. Así que cuando decimos que la planta está recibiendo 100 micromoles de fotones por metro cuadrado, lo que decimos que recibe la millonésima parte de 100 moles.
¿de acuerdo? Al igual que sucede con el flujo luminoso y su medida en lúmenes y lux, con los micromoles de fotones podemos medir el flujo o su densidad. Esto es una variable importante que todas las personas que se dedican al cultivo de algas diariamente están datando la cantidad de fotones, inclusive lo grafican para conocer la intensidad de luz y eso lo pueden graficar junto con el crecimiento celular. Os quería recordar en esta diapositiva para que hiciéramos un poquito el recuerdo de qué era la fotosíntesis. Acordaros que había dos etapas, una etapa fotoquímica y una etapa bioquímica. La etapa fotoquímica, que es la que aparece la palabra o el prefijo de foto, significa de fotón, por lo tanto depende de la luz. Sería la etapa luminosa, digamos, ¿no? Que ahora veremos más adelante, es cuando llega esa energía solar y se va a convertir en química los fotones. Y por consiguiente se genera este ATP y el NADP, aparece el poder reductor igual. Y luego a partir de esta aparece la fase bioquímica, donde una vez que ha habido un dador de electrones, que en este caso era el agua, teníamos la presencia de agua, teníamos la presencia de CO2, la presencia de fotones, este poder de electrones que lo da el agua, va a ser el que arranque esta fotosíntesis para fijar el carbono que pertenecía a bien un carbono orgánico o inorgánico, entrando al final la bioquímica, la fase bioquímica, donde estos compuestos inorgánicos se convierten en orgánicos. La fotosíntesis oxigénica la realizan las plantas, las algas, las cianobacterias. Os recuerdo que obviamente es oxigénica porque se libera el oxígeno, participan fundamentalmente las clorofilas y algunos carotenoides y también algunas ficobilinas o ficobiliproteínas presentes en cianobacterias, que son proteínas con capacidad de ser pigmentos. Bien, y os recuerdo por otro lado que estaban presentes las fotosíntesis anoxigénica, es decir, no hay función, no hay liberación de oxígeno. ¿Y esta qué ocurría? Que aquí el dador o el donador de electrones no es el agua. Cuando nosotros hablamos de la oxigénica, al donar los electrones el agua se rompía en oxígeno y los electrones entraban dentro de la fase bioquímica, ¿no? En este caso no se desprende oxígeno y lo realizan cierto grupo de bacterias. ¿Quiénes son los donadores de estos electrones? Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, o otras moléculas, digamos, que son diferentes al agua. Compuestos de azufre, hidrógeno, sustratos orgánicos que donan estos electrones para reducir las moléculas de CO2, transformándolos a carbono orgánico. Las más conocidas, las bacterias púrpura de azufre. ¿De acuerdo? Esto sería un poco recordatorio. Oh, chicos, no sé qué pasó. Se quedó como bloqueado. Bueno, seguimos en esta diapositiva. ¿Qué significa la diapositiva? Un poco recordaros que las primeras reacciones fotoquímicas en las membranas donde se producía esta donación de electrones y la eliminación de oxígeno, la liberación de oxígeno, se daba lugar en los tilacoides del cloroplasto. Sin embargo, las reacciones bioquímicas, donde ya entra el ciclo de Kelvin y se fijaba el carbono, sería dentro del estroma de los cloroplastos, formando al final los azúcares. ¿De acuerdo? Esto un poco para recordaros. Así, en este diagrama, o igual os divido en los dos formatos de fase oscura o fase luminosa, donde se formaba y donde las reacciones dependían de la luz y no dependían de la luz, básicamente, serían aquellas que estamos hablando hasta el momento. En los tilacoides daban lugar a la liberación de oxígeno y, digamos, al arranque de estos electrones para generar este ATP, con el poder reductor y entrar dentro del ciclo de Kelvin que se daba lugar en el estroma. ¿Por qué se dice que es fase oscura? Porque, entre comillas, no depende directamente de la luz, sí indirectamente. Necesitamos los protones, los electrones que salían de la fase lumínica, pero se puede seguir fijando carbono sin necesidad de la radiación solar, solamente por la acumulación de estos, digamos, de este ATP y de NADPH. ¿Esto os acordáis, chicos, de esta parte de la fotosíntesis? Sí, profe. Yo no sé si no podéis hablar, no queréis hablar, o soy yo la que no os escucha, no lo sé. La verdad es que creo que hay problemas, ¿no? Si alguien me habla, os lo agradecería. Profesora, escucha, ¿no? Yo creo que tengo problemas con el audio, chicos, porque no escucho a nadie. Bueno, sigo, ¿no?
Pero si alguien me puede escribir en el chat, os le agradezco que me digan si me están hablando o no. Ah, me estoy escribiendo, ¿ves? No os escucho. Vosotros a mí sí, ¿verdad? Es que, ¿sabéis qué pasa? Vale, menos mal. ¿Y los vídeos los escucháis bien? ¿Los vídeos sí los escucháis? ¿Me respondéis al chat? Ah, vale, bueno, hagamos una cosa, es que lo que pasa es que tengo un computador que es diferente al de siempre, yo creo que el problema es el compu. No sé qué pasa con vuestro audio y el mío, no sé, no tengo ni idea. De todas maneras, voy a seguir, ¿vale? Y yo lo que haré de vez en cuando es que voy cortando la presentación para que me escriban al chat, porque es que ahora cambiar a otro computador sería una lata. ¿De acuerdo? ¿Os importa, chicos, que siga con la presentación y luego, no sé cómo, intentamos conversarlo así, aunque sea por chat? Vale. ¿Qué lata esto? Bueno, no sé. Venga, pues sigo entonces. Disculpen, chicos, porque ha sido como es la primera, o sea, en realidad el primer Teams que hago con este compu, entonces el problema ha sido ese, yo creo. Eh, Voy a seguir entonces y en unas diapositivas más em, lo que hago es compartir el chat. Es que como haga el PowerPoint abierto en presentación, tampoco veo vuestros chats. Esa es la lata. No lo puedo contestar al tiro. Bien, esto seguimos, perdón, y aquí entramos en esta diapositiva que igual era un poco resumen. Os quería mostrar otras imágenes de lo mismo, ¿no? De cómo funciona lo importante que es el parámetro de la luz en el fotosistema 1 y fotosistema 2. Os quería hacer recuerdo que era el fotosistema 1 y fotosistema 2 que estaban dentro de los cloroplastos. Y es que el fotosistema 1 está asociado a las moléculas de clorofila y se llama así porque absorben a longitudes de onda de 700 nanómetros, ¿de acuerdo? Por eso se llama también como P700 y el fotosistema 2 se está asociado a las moléculas de clorofila que absorben a 680 nanómetros, que también se denominan el P680, cuyo centro de reacción es 680 por esa longitud de onda en la que absorben. Y en este tipo, digamos, de mecanismos donde estáis viendo en el lumen tilacoidal, en el estroma, etcétera, etcétera, donde se produce estos intercambios de radiación solar, que es sumamente importante, la radiación que aparezca bien solar o bien artificial, en el mecanismo de la fotosíntesis. La radiación solar llega, particularmente en el 680, en el fotosistema 2, el primero en el que alcanza, ¿de acuerdo? Y una vez que aquí estas clorofilas son las que, digamos, captan estos protones, se elimina este oxígeno y comenzamos ya el circuito al final de los protones en los siguientes apartados para generar al final la fijación de carbono. El complejo antena está presente en estos centros de reacción donde está el fotosistema 2 y fotosistema 1. Que sepáis que el complejo antena no es más que el lugar donde parte, digamos, o comienza la fotosíntesis, donde empiezan a haber este intercambio o este flujo de electrones a partir de la clorofila A, y la clorofila E como acompañante. La líder o la mayoritaria es la clorofila A en la mayoría de los, digamos, microorganismos fotosintéticos, y la clorofila B sería parecida pero en menor proporción. Normalmente siempre hay más A que B. Y los carotenos, como mencionamos en clases anteriores, se denominan también pigmentos secundarios, pero que sepáis que los principales de la fotosíntesis son las clorofilas y los carotenos son, digamos, secundarios porque participan de forma indirecta para ayudar en cierta manera a este flujo de electrones que no son capaces de sintetizar las clorofilas, y por eso dicen que están participando también como protectores, porque en realidad aquellos fotones que no son utilizados, los carotenos son los que, entre comillas, apoyan en la parte, digamos, de transferencia de electrones. Por eso siempre están muy presentes cuando hay una variabilidad de radiación, o sea, el factor luz, el factor de radiación está muy vinculado en la síntesis también de los carotenos, precisamente por eso, cuando hay una mayor incidencia de esta radiación, aparece mayor síntesis de caroteno para apoyar lo que ocurre con las clorofilas. Acordaros qué es lo que le ocurría
a esta microalga que os presentaba en la clase anterior, que era Hematococcus pluvialis, que lo que hacían la empresa de Atacama era, digamos, en su fase verde, donde tiene mayoría de clorofila, digamos, la exponían a la radiación alta que hay en Pica, en este caso, donde hay un exceso de fotones por metro cuadrado y favorecía la síntesis de estos carotenos, entre comillas, favorecía la presencia de astaxantina. De ahí que veíais los colores sumamente cambiantes de un verde a un rojo. Y ese sería el factor principal, que tenemos un exceso de fotones y por consiguiente estos carotenos que apoyan a las clorofilas para que, entre comillas, el sistema o el mecanismo de la fotosíntesis no se pare, no se sature de fotones y por consiguiente genere la muerte celular al final por el exceso de fotones en la presencia o en el mecanismo fotosintético, aparecen la síntesis, se favorece esa síntesis de carotenos en apoyo a estas clorofilas y por eso esas algas son sumamente curiosas porque cambian a una coloración muy elevada que sería ese color rojo de la astaxantina, ¿de acuerdo? Pero son pigmentos secundarios la mayoría de ellos. Os recuerdo de nuevo cuál era el espectro, acordaros que el visible es el par, radiación par, y aquí una curiosidad que sería esta pantallita que os muestro, esta cuadrícula. Para haceros el repaso y para haceros el repaso y el recuerdo, en esta gráfica, en esta tabla, os he colocado en la parte izquierda las longitudes de onda, distintos tipos de rangos, de 380 a 475, de 435 a 480, casi todo esto es el espectro visible. La columna de en medio es el color rango absorbido, significa la porción de ese espectro que absorbe el organismo. Es decir, en el rango de 380 y 345, ese rango es de ese color, violeta, y lo absorbe la planta. ¿Vale? ¿Y qué sería la última columna? El color complementario rasgo transmitido, el no absorbido. Acordaros de lo siguiente, nosotros cuando vemos un color, es el color que no es absorbido por el material. Todos los colores menos el que tú ves, lo absorbe el material o cualquier organismo. O sea, si nosotros estamos viendo nuestro jersey o nuestro chaleco, en mi caso que es color rosa, por ejemplo, el tinte que tiene es el material ha absorbido todos los colores menos el que yo estoy viendo que es el rosa. ¿Vale? Entonces nosotros cuando vemos una planta que es verde, absorbe todo el rango de colores menos el verde, que es el que tú ves, que es la clorofila, ¿vale? Pero particularmente no todos los rangos son 100% absorbidos por la planta. Hay ciertas partes o ciertos rangos que son más favorecidos y más utilizados por estos fotosistemas, que ahora vamos a ver un vídeo más sencillo para que lo veáis un ejemplo. Acordaros igual que cuando se absorbe esta radiación lumínica, ¿vale? Las clorofilas estaban en un estado fundamental y al entrar en contacto esta energía absorbe estos electrones a un estado excitado, ¿vale? Que sería, digamos, este estado excitado, el máximo estado de energía, disipándose esa energía de dos maneras. Una, cambiando de un estado a otro, disipándola en forma de calor, que sería uno de las formas de disipar esta energía, aparte del flujo de electrones que estamos comentando. Como consecuencia de la absorción de estas distintas longitudes de onda, se presenta, por tanto, un espectro de absorción que constituye la identidad de una misma. Las moléculas que nos encontramos en nuestra naturaleza, todas ellas, cada una de ellas tiene su propio espectro de absorción. Quiero que eso lo recordéis bien. El espectro de absorción es como si fuera un perfil relacionado con el espectro electromagnético, particularmente con el espectro visible, en que las moléculas, dependiendo qué analito estemos trabajando, tienen su propio perfil de absorción. Se absorbe en casi todos los rangos, pero en uno de ellos más mayoritario. Ejemplo, gráfica del espectro de absorción de la clorofila A, B y carotenos. La clorofila A es esta verde oscurita, verde clara en la B y los carotenos sería la amarilla. Fijaros, si observáis en casi todo el rango, desde los 400 hasta los 700 aproximadamente absorbe, ¿no? En todos un poco más, un poco menos. Sus máximos serían, en el caso de la clorofila A, en este pic de aquí y en este pic de aquí, y si seguís la línea verde volvería a tener otro pic aquí. Este espectro lo hacen los espectrofotómetros de ultravioleta visible, que yo creo que todos conocéis ese equipamiento. ¿Qué significa? Que esta clorofila que está presente en las plantas fotosintéticas, si
la vemos de color verde, es este rango de aquí, entre el 500 y el 600. Fijaros que no absorben este color. Por eso yo veo, o absorbe muy poquito, ¿no? Por eso su color mayoritario es el verde. Lo mismo ocurre con la clorofila A. Tampoco absorben ese rango, por eso nosotros la vemos verde. ¿De acuerdo? Y sin embargo, nosotros, en el caso de los, sí absorben el rango de los 400 a 500 o de los 600 a 700. Entonces, aunque la radiación solar que llega a los cultivos sea de un espectro muy amplio, que se llega obviamente a la radiación ultravioleta visible, la PAR, ¿no? Llega también infrarrojo y llega también ultravioleta. En realidad la planta va a utilizar este rango de aquí, el verde, en el caso del clorofila A un poco más cercano al 400 y en el B un poco más cercano al 500. Y algo similar ocurre en los carotenos, el perfil es diferente, sus peaks se encuentran más hacia el 500 y pasados el 500. Y si siguiéramos este perfil, aquí no absorbe nada, por eso los carotenoides tienen colores amarillos y rojizos, que sepáis todo, ¿de acuerdo? Bien, os voy a poner un vídeo para que sepáis un poquito más sobre el mundo de las clorofilas y demás. Todos los colores que percibimos a nuestro alrededor, como el verde de las plantas o los llamativos colores de las flores, son el resultado de la capacidad de algunas moléculas de absorber luz en algunas longitudes de onda del espectro visible. Cuando la luz blanca incide sobre una molécula coloreada, ésta absorbe ciertas longitudes de onda del espectro, permitiendo que nuestros ojos capten solo aquellas que no han sido absorbidas por la molécula, lo que determina el color de la misma. La espectrofotometría utiliza esta propiedad para la identificación y cuantificación de moléculas en el laboratorio, y el espectrofotómetro es el instrumento que nos permite medir la absorción. Un espectrofotómetro típico posee 4 componentes básicos: una fuente de luz que tiene intensidad constante en el rango de longitud de onda que cubre, un monocromador que separa la banda de longitud de onda deseada y la dispersa al compartimento de la muestra, un compartimento para la muestra y, por último, un fotodetector que mide la radiación que atraviesa la muestra sin ser absorbida por la misma. La absorción de luz de una muestra medida a diferentes longitudes de onda se corresponde con su espectro de absorción. Es un dato básico en la caracterización de una molécula, porque cada molécula que absorbe luz tiene un espectro de absorción característico. Por lo tanto, realizar el espectro de absorción de una muestra nos puede ayudar a analizar cualitativamente las moléculas que la componen. Vamos a realizar el espectro de absorción entre las longitudes de onda 400 y 700 nanómetros de un extracto de hojas de espinaca, en la que la clorofila es el compuesto coloreado más abundante. Ponemos parte del extracto en una cubeta para análisis con luz visible, teniendo la precaución de no tocar las 2 caras transparentes de la misma. Colocamos la cubeta en el espectrofotómetro orientada de tal manera que el haz de luz atraviese la cubeta por estas 2 caras transparentes. En este espectrofotómetro, el haz pasa de derecha a izquierda. Cuando presionamos para comenzar, observamos cómo en un plano cartesiano se va viendo progresivamente representada la absorbancia de la muestra, eje de ordenadas, a distintas longitudes de onda, eje de abscisas. Desplazándonos sobre el plano, averiguaremos a qué longitud de onda corresponde cada pico de la gráfica y qué absorbancia tiene. Por ejemplo, el primer pico se ha detectado a los 663 nanómetros y tiene una absorbancia de 0,568. Este segundo es de 468 nanómetros y tiene una absorbancia de 1,023. De esta forma, sabemos que las 2 áreas de absorción, una alrededor de 650 nanómetros y otra de 450 nanómetros, delimitan una zona de reflexión de luz entre 500 y 600 nanómetros. Este ensayo nos indica que cuando la luz solar incide sobre las hojas, estas absorben los rayos de las zonas azul-violeta y rojo del espectro, dejando pasar solo los de la zona del verde, que es por lo que percibimos las hojas de este color. Cuanto mayor sea el número de moléculas que el haz de luz encuentre a su paso, más luz quedará absorbida por las mismas. Por ello, la absorbancia de una muestra será mayor cuanto mayor sea la distancia que atraviese el haz de luz, y también será directamente proporcional a la concentración de moléculas en la muestra. Por otra parte, la luz en las zonas visibles y ultravioleta del espectro, que cada una de las moléculas de una muestra es capaz de absorber,
depende básicamente del número de dobles enlaces conjugados que posee, característica que queda expresada en su coeficiente de extinción molar, una constante que indica el valor de la absorbancia de una sustancia que se encuentra a una concentración 1 molar cuando se mide en una cubeta de 1 centímetro de lado. Esta constante varía según la longitud de onda de trabajo. En la imagen anterior, vemos que el valor del coeficiente de extinción molar de la clorofila a 450 nanómetros debe ser superior al valor del mismo a 500 nanómetros. Resumiendo, la absorbancia de una sustancia es directamente proporcional a su coeficiente de extinción molar, a la concentración de dicha sustancia y a la anchura de la cubeta de medida, que es siempre de 1 centímetro. Esto viene recogido en la ley de Lambert-Beer. Por tanto, la ley de Lambert-Beer nos sirve para determinar la concentración de una molécula en disolución simplemente midiendo su absorbancia y siempre que conozcamos de antemano su coeficiente de extinción molar a la longitud de onda de trabajo. La ley de Lambert-Beer tiene aplicación en el estudio de las reacciones enzimáticas. Para ello es necesario que un sustrato o un producto de la reacción puedan absorber luz en las zonas ultravioleta o visible del espectro. Por sus características espectrofotométricas, el par NAD-NADH es especialmente conveniente para estos ensayos. En su forma oxidada, este cofactor tiene un máximo de absorción a 260 nanómetros. La forma reducida tiene además un pico de absorción a 340 nanómetros. En una reacción de este tipo catalizada por una enzima E, en la que partimos de NAD como sustrato, podremos monitorizar cómo procede la reacción midiendo la aparición de NADH por el aumento de la absorbancia a 340 nanómetros. Además, como conocemos el coeficiente de extinción molar del NADH a 340 nanómetros, podremos calcular la cantidad de NADH acumulada en un lapso de tiempo concreto, y así determinar la actividad de la enzima E. Bien, chicos, el vídeo es bastante didáctico sobre la espectrofotometría también, el equipo que nos ayuda a leer los espectros y la absorbancia o transmitancia de una muestra, ¿no? Cuando hacemos extracciones. Aquí sería, sería un resumen igual de la absorción respecto a la longitud de onda de caroteno, ficoritrina, que son los compuestos presentes en algas rojas y en cianobacterias, ficocianina, clorofila A, etcétera, etcétera. Y sería cada uno, si veis, son espectros diferentes, puesto que la naturaleza de la molécula es diferente. Y de hecho, la ficocianina, nosotros vemos que el color mayoritario que se expresan son color calipso, color turquesa, por eso en el rango del azul no absorbe, si estáis viendo. En el caso de la clorofila B, nosotros lo veríamos del color verde, por eso en ese rango no absorbe. La ficoritrina se vería en color púrpura, por eso no absorbe en ese rango. ¿Veis cómo coincide, no? De aquí que a intensidades bajas de radiación incrementa el contenido de clorofila A, B y C, y en altas intensidades disminuye estas clorofilas también. Es una respuesta bastante común en casi cualquier especie. ¿Qué relación hay entre la luz y el CO2? Bueno, la intensidad de luz afecta al patrón también de síntesis macromolecular del CO2, fijado en la fotosíntesis, que sepáis. Normalmente a bajas intensidades de luz aumenta el carbono fijado que se incorpora en proteínas y disminuye en carbohidratos. Sin embargo, a altas intensidades de luz excede la tasa de síntesis de proteína limitada por la asimilación de nitrógeno y el exceso de carbono se almacena como carbohidratos. Esto sería un patrón parecido o casi común que ocurre en casi todas las especies, ¿de acuerdo? Así también, a altas densidades celulares se aumenta, debería de aumentarse la intensidad lumínica para que penetre en todo el cultivo y no haya un autosombreo. Y sin embargo, a intensidades de luz muy altas puede provocar también un efecto de fotoinhibición de crecimiento al aumentar también la temperatura. Entonces hay que jugar con una temperatura, o sea, con una densidad lumínica adecuada versus al número de células, pero también evitando que esto provoque altas temperaturas. Acordaros que alta radiación implica también alta temperatura, ¿no? Por, digamos, el exceso de energía infrarroja, en este caso de calor. Esta curvita es típica de la tasa fotosintética. La tasa fotosintética lo que es, nos mide, digamos, la respuesta de la fotosíntesis a la intensidad de la luz, que es lo que está mencionando esta gráfica. ¿Qué significa? Que a intensidades cuando
tenemos bajas tasas fotosintéticas, implica que hay baja radiación solar. Si aumentamos la radiación solar, que es el eje de la X, vamos aumentando la tasa fotosintética, ¿no? Y llegará a un punto en que sea un Pmax. Este Pmax significa, digamos, la tasa máxima de fotosíntesis. La O sería el oxígeno captado por respiración, el punto IC, el punto de compensación lumínica, IS es intensidad de saturación y H intensidad de luz en el que ocurre el fenómeno de fotoinhibición. Entonces esto en cualquier tipo de microorganismo tiene su propia figura, ¿vale? Esta es una figura genérica en el que cuando aumentamos la radiación solar o la intensidad, la tasa de fotosíntesis, el mecanismo de la fotosíntesis comienza a funcionar cada vez más, hasta un punto en que se llega a saturar. Es decir, si yo sigo insistiéndole con mayor cantidad de intensidad de luz, sigo aumentando, esto mantiene un equilibrio en el que todos los fotones son convertidos o son utilizados en esta tasa fotosintética, son convertidos o son utilizados en el mecanismo de la fotosíntesis. Pero si continúo, llegará a un punto de inhibición, es decir, hay tal exceso de fotones que llegará a la muerte celular. Hay al final una sobresaturación de fotones y lo que va a ocurrir es el efecto contrario, va a disminuir la tasa fotosintética. ¿De acuerdo? Por eso lo ideal con esta variable es llegar a este punto máximo donde la radiación solar nunca falte en los cultivos fotosintéticos, no sea una variable ni por exceso ni por defecto. Siempre juguemos con en este rango, ¿no?, de eficiencia fotosintética. Por eso, el fenómeno de fotoinhibición es este que estamos aquí. Cuando hay un exceso de fotones, va a ocurrir en el que llega un punto en que se desactiva al final el aparato fotosintético, ¿vale? Y que sepáis que el fenómeno de fotoinhibición puede ocurrir por un exceso de luz, pero también puede darse por una baja temperatura o por un suministro insuficiente de CO2. Ocurre casi el mismo efecto de fotoinhibición. Al tener demasiados fotones digamos, por el mecanismo fotosintético, generamos el efecto contrario y podemos llegar a la muerte celular. Con bajas temperaturas ocurre un efecto parecido y con un suministro insuficiente de CO2 también. Pero cuidado, la fotoinhibición puede ser reversible o irreversible. Es decir, yo puedo estar en este lugar y puede ocurrir que haya de pronto una disminución del efecto de la intensidad de luz y volver atrás. El mecanismo no ha sido dañado. Eso ocurre en los cultivos que están cultivados outdoor, es decir, imaginaros los cultivos que os mostré de aquí del norte de Chile. Llegará a un punto de exceso de iluminación en el día que podemos llegar a esta inhibición. Pero como estamos hablando que la radiación solar va incrementándose a lo largo del día y se va disminuyendo, obviamente, cuando va llegando la tarde y la noche, esta fotoinhibición puede ser reversible, yo puedo volver atrás de forma natural. Pero hay un punto en que si es demasiado el exceso, puede llegar a ser irreversible y por consiguiente hacer un daño en el aparato fotosintético y provocar la muerte celular. Por eso muchas ingenierías de cultivo trabajan en este rango de P máxima, inhibición y vuelven atrás, porque justo en este rango es cuando digamos, se apura el mecanismo celular al límite de las posibilidades y es cuando se sintetizan estos compuestos que son de interés en la industria, ¿vale? Y que están vinculados, por supuesto, a esa defensa antioxidante, ¿no?, a esa defensa de radicales libres, por ejemplo, en este caso de fotones. Siempre se suele jugar mucho conociendo bien la especie en este rango de aquí. Bueno, chicos, ¿qué pasaría? Y claro, está en la lata, yo quería que habláramos, entonces yo voy a poner el chat por si alguien me puede contestar. ¿Qué pasaría si a un cultivo le irradiamos con luces LEDs azules y luces LED rojas? ¿Qué significaría eso? ¿En favor o en detrimento de algún compuesto? ¿Alguien me podría escribir en el chat y voy a poner el chat? Chicos, ¿alguien me puede decir algo? Si yo tengo un cultivo, por ejemplo, fotosintético, y lo irradio con luz roja o luz azul, qué es lo que le ocurriría a esas clorofilas? ¿Sabríais contestarme, chicos? Alguien que escriba al chat, porque como no os puedo escuchar.
¿Alguien está escribiendo, chicos? ¿Alguien sabría contestarme? O aunque sea un sí o un no. ¿No sabrían? Bueno, os coloco el PowerPoint de nuevo, a ver. ¿Qué ocurriría? Mira, aquí tienen ejercicios, hay algunos tipos de paper que podéis encontrar en literatura sobre la incidencia y el efecto que provoca cultivar ciertos microorganismos, en el caso de las algas o cianobacterias, con radiación, que son con las LEDs, las famosas LEDs. Los LEDs son Light Emitting Diodes, son los diodos, ¿no? Que todos conocéis, que son esas banditas chiquititas que nos encontramos también en muchas tiendas, donde lo interesante de este tipo de luces es que pueden ser monocromáticas, es decir, solo puedes comprarla con un rango del espectro visible. Puedes comprarla solo, la luz azul, roja, verde, blanca inclusive, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe que la incidencia a un cultivo de algas o un cultivo fotosintético en general, cuando digamos, se le aplica durante un tiempo determinado solo un rango de luz azul o luz roja, fijaros que los picos máximos de absorción de las clorofilas y de algunos carotenos, clorofila A, B y algunos carotenos están precisamente en el rango del azul. Entonces, si yo solo al alga la induzco a este tipo de espectro de color, ¿no? de luz, voy a favorecer la síntesis de estos pigmentos. Lo mismo, algo parecido va a ocurrir con las luces rojas. Voy a favorecer la síntesis de estos pigmentos. ¿Por qué? Porque la luz solo y exclusivamente que le está llegando es de este rango, de este espectro de 600 700 o de 400 500. Y yo con la luz blanca lo que hacemos es que le doy todo el rango del 400 al 700, pero la intensidad es menor. Tiene menos cantidad de este rango, menos cantidad de este, porque como es mucho más amplia, lo que hago con la luz roja y azul es favorecer la síntesis de estos compuestos. Y esto se estudia mucho en literatura, cómo favorezco la síntesis de ciertos compuestos con solamente un tipo de luz, ¿vale? Un color. Solamente está favoreciéndose ese tipo de fotones y por tanto es más eficiente para el cultivo la utilización, ¿de acuerdo? Eso sería, y aquí os coloqué unos ejemplitos de algunos artículos para que vierais que esto ocurre mucho en literatura. Parámetros también que vamos a entrar ahora, ya dejamos la luz y vamos a entrar en la temperatura. Es una variable sumamente importante. Las especies tienen temperaturas óptimas de crecimiento. Yo creo que con las bacterias todos bien saben que tienen también sus temperaturas. Si no tenemos cultivos de bacterias a ciertas temperaturas, no crecen. Muy parecido con los organismos fotosintéticos. ¿Y qué ocurre igual? A temperaturas muy bajas hay reducción de la velocidad de las reacciones enzimáticas y al cambio de lípidos de membrana que pasan a ser fluidos a más sólidos, impidiendo el normal funcionamiento de la membrana. Sin embargo, el incremento de velocidad de crecimiento con la temperatura se debe al aumento de la velocidad de las reacciones enzimáticas. ¿De acuerdo? Entonces, también a temperaturas muy altas puede provocar desnaturalización de proteínas, alteraciones irreversibles en las membranas. Por tanto, temperaturas bajas o temperaturas muy altas puede ser otro factor que influye en la síntesis de ciertos compuestos que están, digamos, presentes en los microorganismos para favorecer esta síntesis de compuestos de interés en alimentos, en energéticos, etcétera, ¿vale? Pero que todas las especies tienen su temperatura óptima. Las temperaturas óptimas de crecimiento, las microalgas, por ejemplo, mantienen un mínimo tamaño celular y contienen su mínima concentración de carbono y nitrógeno. Por encima o por debajo del óptimo, el tamaño celular es mayor o menor, ¿no? Dependiendo de qué temperatura estemos hablando. La temperatura óptima del fitoplancton, que sepáis, suele estar entre los 20 y 25 grados, por debajo de 15 a 16 provocan poco crecimiento y superiores a 35 en algunos casos pueden incluso ser letales. De ahí que entramos en rangos de temperaturas que se consideran especies extremófilas, aquellas que son capaces de vivir fuera de los rangos que son considerados como los comunes, aquellas especies que sobreviven a temperaturas superiores o inferiores, que le llamamos condiciones inhóspitas también, son aquellos organismos que le denominamos como extremófilos, ¿vale?
que ahora está tan de moda y se estudia tanto. También ejemplo, el pH. pH indica la concentración de iones de hidrógenos presentes en determinadas disoluciones, ¿verdad? El CO2, el aire es fundamental en este caso para el crecimiento. El CO2 se presenta en este porcentaje y normalmente en los cultivos se suele añadir un poco más para que no sea por defecto. ¿Y qué se pasa? Esta adición de CO2 además actúa como un regulador del pH, que sepáis que el pH es fundamental en el ciclo del CO2, lo vamos a ver a continuación. Y el oxígeno disuelto, la intensa fotosíntesis también, que sepáis que nosotros en un circuito normal provocamos oxígeno. Entonces, el exceso de oxígeno en un sistema puede aumentar los niveles y eso provocar también una fotoinhibición. Entonces, el oxígeno debe de ser liberado, no puede contenerse todo el tiempo en los reactores. Por eso siempre hay disipadores de oxígeno, ¿de acuerdo? Porque puede ser tóxico al final para la especie, para al final generar un producto. Así que el pH es sumamente importante y está muy vinculado, fijaros, con el carbono, porque según el pH del medio, favorecemos que el carbono sea biodisponible o no, ¿de acuerdo? Y en este caso, como digo, en muchas de las plantas, en muchas de las microalgas, además se adiciona y además el CO2 también regula el pH, este ciclo de carbono. Normalmente el pH intracelular de las microalgas se encuentra en torno a 7 y es distinto normalmente al medio de cultivo que se encuentra entre 7 y 9. Ahí ya tenemos una diferencia de pH. La captación de carbono inorgánico por el fitoplancton durante la fotosíntesis provoca un aumento del pH en el medio, ¿de acuerdo? Y este valor puede alcanzar un valor de hasta 10 en ecosistemas de agua dulce y agua de mar normalmente permanece constante. La adición de CO2 normalmente en los cultivos outdoor permite corregir estos valores de pH, ¿de acuerdo? Voy a poneros un vídeo simple para recordaros qué era el pH, ¿vale? Para que simplemente refresquemos un poco qué es lo que significaba, chicos. Antes de explicar qué es el pH, debemos de aclarar un par de términos que describen las sustancias químicas ácido y básico, también conocido como alcalino, que son los dos extremos en los que se puede encontrar una sustancia. Si no es ni ácida ni básica, es neutra. El pH mide qué tan ácida o básica es una sustancia, en una escala que varía del 0 al 14. Un pH de 7 es neutro, superior a esta cifra es ácido y si es superior es básico. Pero hay que tener en cuenta que cada valor entero de pH por debajo de 7 es 10 veces más ácido que el valor siguiente más alto. Es decir, un pH de 4 es 10 veces más ácido que un pH de 5 y 100 veces más ácido que un pH de 6. Lo mismo sucede con los valores de pH por encima de 7. El agua pura es neutra, tiene un pH de 7.0. Cuando se mezclan sustancias químicas con ella, la mezcla resultante puede hacerse ácida o básica. Por ejemplo, los detergentes para lavar ropa y el amoníaco son básicos. Las sustancias químicas que son muy básicas o muy ácidas se llaman reactivas. Bien, chicos, era un poco para recordaros que era el pH. Así que aquí os muestro un modelo propuesto de mecanismo de concentración de carbono o de CO2 en microalgas. Nosotros hemos dicho que el espacio intracelular tiene un pH en torno a 7, ¿vale? Y es normalmente diferente a los medios de cultivo que se ponen entre 7 y 9. Entonces el CO2 que está fuera, que sería en forma inorgánica, va a pasar dentro de la microalga gracias a las enzimas que tienen y a estos canales que se pueden introducir dentro de la especie, ¿vale? Como forma CO2, pasando al citosol, cloroplasto y por consiguiente fijándose ya con el ciclo de Calvin, ¿vale? En el mecanismo fotosintético gracias a la rubisco, ¿no? Y generando estos organismos que ya son fijados con formas simples de carbono y también generando el bicarbonato de sodio, en este caso, el ácido carbónico igual, ¿no? Y estos ciclos lo que van haciendo es que van también siendo eliminados al medio. Por eso también hay que tener mucho cuidado que el pH del medio en el que se cultiven las algas, dicen que el CO2 es un medio regulador del pH, porque estamos trabajando con un medio más ácido
y gracias a la adición de estos compuestos podemos cambiarlo a más básico y a la inversa, ¿de acuerdo? Por eso normalmente en los cultivos siempre hay que tener en cuenta que el pH sea óptimo y siempre hay que tener en cuenta que la adición de CO2 sea la óptima para que los pH se mantengan constantes, ¿de acuerdo? Esta sería otra forma de verlo. Nosotros tenemos en esta gráfica el pH en el eje de las X y en el caso de la Y tenemos la concentración en forma de logaritmo como mol litro de CO2, ¿de acuerdo? Entonces, en pH muy ácidos favorecemos el CO2 y disminuimos la presencia del bicarbonato y del ácido carbónico. Sin embargo, a medida que aumentamos el pH, vamos favoreciendo otro tipo de compuestos en el medio, ¿de acuerdo? Esa sería la idea, que también que la presencia de CO2, su forma en la que se encuentra depende del pH. Y el pH a la misma vez regula el CO2. Son dos variables que casi son dependientes sería. Aquí os dejo una diapositiva, que es lo que he estado mencionando ahora mismo, y aquí os muestro igual este ciclo del carbono, ¿vale? Que tengáis en cuenta en el caso, digamos, a nivel en la naturaleza. No solo, obviamente, cuando nosotros tenemos los reactores, perdone, que nosotros podemos controlar mediante la adición y en la modificación del pH y la adición de CO2, ¿qué ocurre cuando estamos trabajando o cuando estudiamos el medio ambiente? ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí os muestro una problemática actual que está ocurriendo debido al cambio climático y debido a la actividad antrópica, la presencia de tener más CO2 en el medio, o sea, en el aire, me refiero por las actividades industriales, los autos, etcétera, etcétera. Eso está implicando una serie de problemáticas a nivel medioambiental, que en el siguiente vídeo, ahora vemos esta imagen, os lo voy a mostrar porque es bastante explicativo y quiero que lo escuchéis un poco qué es lo que significa la acidificación de los océanos. Esto es a escala natural, que es lo que está ocurriendo actualmente, pero se puede extrapolar a lo que ocurriría en un cultivo si nosotros no tenemos presente el control del CO2 y del pH, ¿de acuerdo? Algo similar ocurriría en reactores. Aquí os dejo un momentito el vídeo. Ay. La quema de combustibles fósiles ha causado un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y, como consecuencia, el planeta se está calentando. La mayor parte del dióxido de carbono se distribuye por la atmósfera, pero casi una cuarta parte de las emisiones anuales son absorbidas por los océanos. A primera vista, la extracción de dióxido de carbono de la atmósfera por parte de los océanos puede parecer algo bueno, ya que frena el calentamiento global. Pero en las últimas décadas se ha observado que el aumento de dióxido de carbono en la capa superficial del océano tiene un efecto importante en la química del agua, la acidificación del océano. El dióxido de carbono absorbido por el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando ácido carbónico y liberando iones de hidrógeno. Cuantos más iones de hidrógeno hay, más baja el pH del agua y más ácido se vuelve el océano. El exceso de iones de hidrógeno reacciona con los iones de carbono, formando ácido carbónico. Esto genera una serie de reacciones químicas que disminuyen la disponibilidad de carbonato cálcico. En el océano hay una serie de organismos que necesitan ese carbonato cálcico para construir sus conchas. Al no disponer de él, a largo plazo sus conchas se debilitarán. Muchos de estos organismos se sitúan en la base de la cadena trófica, y su desaparición se puede notar hasta en los niveles más altos. En este sentido, los arrecifes de coral de las zonas tropicales también se encuentran en peligro, ya que viven en simbiosis con organismos calcáreos que necesitan el carbonato cálcico para sobrevivir. Por último, el descenso en el pH también dificultará la respiración de algunos peces, pues reducirá la eficiencia del intercambio de oxígeno en sus branquias. Bien, chicos, es una forma resumida
de lo que ocurre con la acidificación de los océanos, pero algo similar ocurriría si tuviéramos un reactor. Si nosotros tenemos mayor cantidad de CO2 en el medio, transformándose con el agua y no controlamos el pH, formaríamos más ácido carbónico y eso acidificaría al final el medio, generando un pH distinto al óptimo de la microalga y por consiguiente generando al final condiciones que no son óptimas, inclusive la muerte celular. Este diagrama que os he colocado aquí es un poco para mostraros la conversión del CO2, la dependencia que hay en los cultivos en condiciones óxicas y anóxicas. En la respiración aerobia, como plantas, animales, bueno, y en el caso de las microalgas, cianobacterias, plantas verdes, etcétera, etcétera. Y en el caso de anóxica, como pueden ser algunas procariotas, ¿de acuerdo? Para que veáis qué es lo que ocurre en la conversión de carbono con digamos, con la fotosíntesis y en otros compuestos orgánicos. Aquí os lo dejo un poco para que repasarais. Y esta figurita en realidad es un poco resumen al vídeo que habéis visto, que es el diagrama de las condiciones cuando hay demasiada presencia de CO2 atmosférico que pasa, digamos, a los océanos y convirtiéndose en mayor presencia de ácido carbónico, acidificando el medio y inclusive en el caso de los océanos provocando un efecto colateral de la no fijación del carbonato. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros en los cultivos de algas hay una trampa de CO2 para cultivo. Estos son unos equipos muy sencillitos, si estáis viendo aquí en las botellitas, donde nosotros el aire que va a ser inyectado en los cultivos va a pasar por una botella tan simple como esta de aquí, donde hay agua y se atrapa el CO2, ¿vale? Se mezcla y para poder, digamos, concentrar al final el CO2 que va a ser inyectado dentro de los cultivos. Esto es para concentrarlo y favorecer, por tanto, la biodisponibilidad del CO2 presente en los cultivos. Por supuesto, si os dais cuenta, tienen todos una serie de equipamientos. Esos son manómetros que tú controlas, ¿no? Esos manómetros tienen un porcentaje optimizado o rotámetros también se le denomina, donde tú puedes controlar los mililitros por minuto que van pasando de CO2 para que sepas continuamente qué cantidad de CO2 estás inyectando en los cultivos y que por consiguiente mantengas tu pH optimizado, el CO2 optimizado y no te provoque esta acidificación de los cultivos. ¿De acuerdo? Bien, el pH al controlarse en un sistema automatizado de inyección de CO2, incluso la adición de ácidos base, permite además suministrar CO2. Bien, el CO2, consecuencia, debe ser suministrado en exceso pero controlado para prevenir esta bajada de pH. El contenido de CO2 en el aire es insuficiente normalmente, o sea, crecen las algas, pero es insuficiente para buscar la máxima productividad de los cultivos. En la práctica normalmente se suplementa este CO2. Hay un enriquecimiento de este corriente de aire con CO2 y el aporte controlado de este pH, que es lo que estamos mencionando antes. Factores físico-químicos, otro problema que podemos encontrarnos, el oxígeno disuelto. Cuando nosotros realizamos la fotosíntesis, acordaros que nosotros tenemos como respuesta de la fotosíntesis oxigénica el oxígeno. ¿Qué ocurre? Que cuando el oxígeno tiene una saturación normal no hay problema, pero cuando esta supera el 200% de un cultivo puede provocar la reducción de la productividad y generar incluso hasta la fotoinhibición, ¿de acuerdo? De ahí a que obviamente nosotros tenemos lo diré, en la fase luminosa, en la fase oscura, la producción de este oxígeno. Nosotros en los reactores debemos tener siempre un eliminador de oxígeno, que os voy a mostrar actualmente, si no me equivoco. Bueno, estas son las mismas fases oscuras, recordando un poco qué es lo que ocurría. Y ahora os voy a poner un vídeo muy simpático de la fase oscura para que la recordéis. Bien, tengamos un reactor, el siguiente. Nosotros tenemos un suministro normal de CO2, agua, nutriente y luz. Tenemos un reactor, ¿vale? Lo he pintado así un poco tradicional, donde estamos teniendo un cultivo con un desgasificador de oxígeno. Cuando el cultivo crece, el desgasificador de oxígeno lo que hace es eliminarme en los reactores el exceso de este oxígeno, ¿vale? Para poder tener mi cosecha normal. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos mayor inyección de nutrientes, de agua, de luz, hay mayor crecimiento, pero el desgasificador no es optimizado, llega un punto en que el pH se acidifica al medio y al final
nosotros provocamos la muerte celular y la no cosecha, debido al oxígeno presente por el exceso de biomasa, ¿vale? Eso es lo que yo quería que os acabo de mostrar. El oxígeno es positivo, pero también hay que controlarlo como variable, por eso siempre hay desgasificadores que se mencionan. Y ahora, casi como el final de la clase, os voy a poner un vídeo que es un poquito más largo para que recordéis qué es lo que ocurre en la fase oscura, que la fase oscura es este apartado de aquí. La fase oscura no es que no dependa de la luz, o sea, no es que necesite estar en oscuridad el alga o la especie, sino es que no depende de la radiación solar. La fase oscura es la fase que continúa la fase luminosa, que es donde necesitamos la radiación solar para, digamos, gracias al poder reductor, perdón, al donador de electrones, que sería el agua, generamos el oxígeno y a partir de esta carga de electrones entramos dentro de la fase oscura, que no es que se tenga que poner en oscura o que ocurra de noche, ¿de acuerdo? Esto ocurre en el día igualmente, pero no es dependiente de la radiación, eso es lo que se requiere referir. Este vídeo es bastante didáctico y un poquito más largo, chicos. Voy a ver un momento qué es lo que continúa. Bueno, este de aquí igual era otro ejemplo, ¿vale? De, digamos, nosotros en los tipos de reactores que son abiertos, normalmente la eliminación del oxígeno se hace más sencilla que los que son los reactores cerrados. Aquí necesitamos un desgasificador porque al ser un reactor cerrado no tiene por dónde escaparse el oxígeno, por eso necesitamos ese desgasificador. Pero en los reactores abiertos no hay ese problema porque obviamente se disipa al medio ambiente, ¿vale? Normal. Y ya lo dejaríamos en ese sitio. Vale, os voy a poner entonces, perdonadme, el vídeo. Antes de empezar, os voy a preguntar, porque como estoy así que no os escucho, ¿tenéis alguna duda, chicos, hasta el momento? Y mil disculpas por esto del audio, porque ya te digo, ha sido, si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho, claro, pero como acabo de ponerme este computador a ver si me iba mejor que el otro, resulta que no sé por qué algo tendré desactivado que no os escucho. Nada, todo correcto, ¿verdad, chicos? Bueno, os voy a poner entonces, comparto el vídeo de nuevo, ¿vale? Para que escuchéis, es un poquito más largo, pero es bastante curioso cómo lo explica, que es bastante didáctico. Un momentito. Ahora sí, lo comparto. Aquí. ¿Lo veis, verdad? Bueno, no me podéis contestar. Entiendo que sí. Ahora. Ciclo de Calvin consiste en una serie de procesos bioquímicos y todos estos se van a realizar en el estroma de los cloroplastos. Así es que nuevamente te presento al cloroplasto. Estos son los tilacoides donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis, pero en esta ocasión vamos a trabajar en el estroma, donde ocurre la magia del ciclo de Calvin. Tres aspectos importantes van a suceder durante la fase oscura de la fotosíntesis. La primera es que se va a fijar el dióxido de carbono que existe en el medio ambiente para transformarlo en una molécula orgánica llamada glucosa. La segunda es que va a utilizar las moléculas que obtuvimos en la fase luminosa, así es que si no has visto ese video, te lo dejo en la parte de arriba para que le eches un vistazo. Y por último, aunque se llama fase oscura, realmente no es necesario que ocurra durante la noche. En resumen, se le llama fase oscura porque no requiere de la luz solar o de los fotones. Este ciclo se va a dividir en tres etapas. Etapa 1, fijación. Etapa 2, de reducción. Y etapa 3, de regeneración. Antes de comenzar te quiero presentar al triángulo, que aquí se llama glicerato. También te presento al pentágono, que aquí se llama ribulosa. Y este es el hexágono, que se llama hexosa. Espero te los hayas aprendido. Glicerato, ribulosa, hexosa. Glicerato, ribulosa y hexosa. Muy bien, pon mucha atención. Vamos a traer nuevamente a la ribulosa. Cada esquina de cada figura geométrica representa una molécula de carbono y siempre se van a numerar en este orden. 1, 2, 3, 4 y 5. También lo puedes llegar a visualizar de esta manera. Ahora si le sumamos un carbono, se convertiría en una hexosa. Pero si esa hexosa la dividimos en dos, tenemos dos gliceratos. Ahora te voy a presentar una nueva molécula que se llama fósforo.
pero cuando lo veas en conjunto se va a llamar fosfato. Ahora, si juntamos al fosfato con el glicerato, y como el fósforo se encuentra en el carbono número 2, va a recibir el nombre de fosfoglicerato 2 o glicerato 2-fosfato. Espero me hayas entendido. Este es un pequeño repaso de química del carbono para que puedas entender este ciclo. Vamos a suponer que ahora no solo tienes un fosfato, sino ahora tienes dos. Entonces, como tienes dos, va a recibir el nombre de bifosfato. Por ejemplo, en el primero, que es glicerato, ahora sería glicerato 2 y 3 bifosfato. Y así sucesivamente con todos los demás. Ahora quiero presentarte a la adenina, pero cuando está dentro de un círculo, va a tomar el nombre de adenosina. Y si a esto le sumamos 3 fosfatos, se va a llamar adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, más conocido como ATP. Y ahora si le quitamos un fosfato, se va a llamar ADP. Y por último quiero presentarte a rubisco, que es esta cosa horripilante. Pero vamos a presentártelo de esta manera. En realidad rubisco es una enzima y su trabajo es como el de un policía, ya que tiene que buscar a los malos CO2 y quitarles el carbono. Excelente, creo que ahora tienes el conocimiento necesario para acompañarme a ver esta triste historia. Había una vez en un lugar muy lejano llamado Estroma, una ribulosa 5-fosfato que realmente no se aceptaba a sí misma. No le importaba absolutamente nada con tal de obtener lo que quería. Una noche tranquila, se encontró al ATP y sin importarle le arrebató un fosfato, transformándolo en un ADP y quedándose muy triste. La ribulosa 5-fosfato ahora tenía un fosfato extra, así es que lo puso en la posición número 1, convirtiéndola en una ribulosa 1,5-difosfato. Ahora caminaba presumiendo todo lo que poseía, hasta que de repente apareció un CO2 malo. Pero eso no importó, porque la policía llegó de inmediato. Así es, Rubisco llegó y le quitó un carbono. Y como es la buena onda y pensaba que ese carbono le pertenecía a la ribulosa, se la entregó. Y con esto se transformó en una bella y hermosa hexosa 1,6-disfosfato. Esta hexosa se hizo presumida, arrogante e inestable, así es que le rompieron su mandarín en gajos, en dos partes, convirtiéndose en 2 gliceratos con un fosfato en la tercera posición, convirtiéndolos en glicerato 3-fosfato. Estos 2 gliceratos 3-fosfato seguían siendo medio mañosos y caminando se encontraron a 2 ATPs. Así es que sin importarles, nuevamente le robaron un fosfato y estos 2 ATPs se transformaron en 2 ADPs y también se quedaron tristes y los gliceratos ahora se transformaron en glicerato 1,3-bifosfato. Todo esto no le gustó a la comunidad vecina llamada NAPCH, que vienen de la fotosíntesis luminosa, así es que comenzaron a aventarles electrones y protones a estos 2 gliceratos. Al quedarse sin hidrógenos, no tuvieron más opción que cambiarle el nombre a su comunidad a NAT. Por otra parte, los gliceratos 1,3-difosfato, después de la paliza que les dieron, perdieron cada uno un fosfato. A esta parte se le llama reducción. Los gliceratos 3-fosfato comenzaron a ser perseguidos por todas partes, así es que decidieron cambiarse el nombre a gliceraldehído 3-fosfato. Esto suena como cuando te llamas José y ahora quieres que te nombren Pepe. Lo importante es que estos 2 gliceraldehídos han decidido portarse bien y regenerarse, transformándose en una ribulosa 5-fosfato. Y como te darás cuenta, volvemos al inicio, porque para producir la glucosa el ciclo de Calvin necesita girar 6 veces. Toda esa glucosa las plantas la pueden transformar en fructosa y almidón,
y utilizarla como energía de reserva. Chicos, creo que hay problemas con mi compu. ¿Me estáis escuchando ahora? ¿Habéis escuchado el vídeo también? Vale, chicos. Bueno, oye, disculpen de verdad hoy por la clase un poco así entorpecida, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la clase hoy hasta aquí. Precisamente yo quería terminar el PowerPoint, pero como hay problemas, que me quedan pocas diapositivas, me quedan como unas 10 más o menos. Lo voy a intentar terminar la siguiente clase, que es el taller, ocupando un poquito del taller, ¿vale? Que es como más cortito. Voy a terminar la clase el mismo jueves y ahí os comento las tareas que hay que hacer como examen o pruebas del taller. En este caso, acordaros también y recordaros en el cronograma de la asignatura, la semana que viene sería la primera prueba de esta asignatura, de la primera parte. ¿Os acordáis todo, verdad? ¿Tenéis presente que es la semana que viene, chicos? Vale. Entonces, os quiero mencionar que ya que me estáis escuchando, que en la parte teórica va a ser un tipo test en Moodlet, ¿de acuerdo? Y se va a realizar el mismo día de la clase, o sea, el martes que viene no tendríamos clase porque va a ser el examen. Va a ser abierto a la misma hora, a las 8:30. Por supuesto, yo esto lo voy a escribir a todo en Moodle, no vais a tener ningún problema. Y va a ser un examen tipo test con solo una respuesta, con solo una oportunidad, miento. Puede ser de una o de varias respuestas, o puede ser incluso redacción, o puede ser a lo mejor algún diagrama y vosotros tenéis que rellenar, o pueden ser también cruzadas las respuestas. Va a ser variedad y tipo unas 20 preguntas aproximadamente. Esa es la parte teórica. ¿Qué va a englobar? Van a englobar hasta esta unidad, inclusive hasta unidad 2, o sea, todo el material de los PDFs que tenéis colgados en Moodle, ¿de acuerdo? Repasen también los talleres, porque en realidad son complementarios un poco a lo que damos en clase. ¿Y qué va a ser como prueba taller? No va a ser un examen, va a ser un trabajo de PowerPoint. Y eso os lo dejo muy clarito ahora, que también lo voy a escribir ahora en Moodle para que no haya ninguna duda. Y por supuesto el jueves nos volvemos a ver para las dudas y si tenéis alguna duda igual me escribís al correo. El PowerPoint va a ser lo siguiente, lo podéis hacer individual o en pareja. Yo os doy esa libertad, no hay problema. Máximo dos personas, ¿de acuerdo? El trabajo va a ser breve en el que me tenéis que buscar, pero a partir de literatura, no Wikipedia. Eso no me vale. Tienen que ser trabajos reales donde encontréis una empresa o una industria que esté trabajando con un microorganismo. No tiene por qué ser fotosintético. Yo os he puesto muchos ejemplos de cianobacterias y de microalgas. Pueden ser de diatomea, pueden ser de macroalgas, pueden ser de bacterias, levaduras, lo que vosotros consideréis, pero que sea real, una empresa que esté trabajando con ese microorganismo y que esté llevando a cabo un proceso de cultivo masivo para la producción de lo que sea, para producción de alimentos, para la producción algo biotecnológico, para, no sé, a lo mejor utilización de aguas residuales, lo que sea. Y el trabajo, os voy a poner cuál sería la pauta de evaluación. Tenéis que contar un poco cuál es la especie, en qué consiste la especie, su biología de la especie, que eso tendréis que buscarlo por literatura igual, y buscar, digamos, cuál es la empresa, cuál es el objetivo de la empresa, la finalidad de la empresa, y si acaso imágenes y vídeos que hayáis encontrado reales o página web, lo que hayáis encontrado de esa empresa que esté trabajando actualmente con una finalidad, ¿vale? Ese sería el PowerPoint. No más de 10 pantallas o de 10 slides o páginas, ¿vale? No os compliquéis. En el PowerPoint, por supuesto, que lleve su título y que lleve vuestros nombres y una presentación bonita, ¿vale? Eso también lo voy a tener en cuenta, que redactéis con vuestras palabras y que no sea un copy-paste, que yo eso lo puedo ver si estáis copiando o pegando directamente de internet. ¿Vale, chicos? ¿Os ha quedado claro lo que estoy mencionando? ¿Todo clarito, chicos? ¿Me escribís, porfa? Vale, de todas maneras, gracias, chicas, Kimberly,
Valentina, todas me estáis escribiendo. Gracias, gracias. Sí, porque es que yo creo que además hasta el chat viene retardado, no sé qué pasa. Claro, disculpen, miren, nosotros vamos a hacer el examen, la prueba, el martes a partir de las 8:30. Como yo puedo entender que podéis tener problemas por conexión o algunos de vosotros podéis estar trabajando igualmente, la prueba teórica va a estar abierta 24 horas, ¿vale? Entonces, solo una oportunidad, pero estará abierta el martes a las 8:30 y se cerrará el miércoles a las 8:30, ¿vale? Para que tengáis la libertad de hacerla en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y en el caso del taller, el taller es desde el día de hoy, que ya os estoy avisando, y por supuesto voy a dejar toda la rúbrica en Moodle, y lo vamos a ver la semana que viene, me lo vais a presentar vosotros, ¿de acuerdo? Ese PowerPoint. Acordaros que la semana que viene va o sea, esta semana el día jueves es taller, pero la otra decidimos que era el viernes a las 8:30, ¿vale? Igualmente yo eso os voy a escribir. El día viernes siguiente nos encontraríamos, que es el día, os voy a decir la fecha, ese viernes es día septiembre, es el día 10, viernes 10 de septiembre, me presentáis ese trabajo, ¿vale? Por Teams. Me lo mandáis ese mismo día, cuando hagamos la presentación, y en la clase que va a ser de taller, hacéis vuestras presentaciones, ¿vale? Individuales o por pareja. Yo espero que alcancemos a todos. Por supuesto, son como máximo 10 diapositivas. Entonces, la intención es que no, cada uno de vosotros, o por pareja o por persona, no os paséis en una presentación de más de 10 minutos, es algo breve, simplemente, ¿vale? Esa sería la idea. Y eso, Martín dice, ¿se hace durante la hora de taller? Sí, en la hora de taller, pero recuerdo que ese viernes, ese día de taller va a ser viernes. Sí, os voy a poner la rúbrica de todo. La rúbrica del taller, y os voy a poner también las normas y las pautas de la prueba, no os preocupéis. En el día de hoy las vais a tener todos en Moodle, ¿vale? Todo eso os lo voy a dejar. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, disculpen, repito, por la situación de hoy, pero vaya, yo como me estaba dando problemas en otro computador, he usado otro y al final no sé qué ha sido mejor o peor, ¿vale? Así que os subo igual todo este vídeo, espero que haya sido grabado más o menos, os lo subo ahora por el Teams, o sea, perdón, lo copio y lo subo al Moodle, y el PowerPoint también, ¿vale? Lo vais a tener. Si no tenéis otra duda o si tenéis consulta, me escribís al correo, chicos, que yo estoy atenta. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien, Martín, gracias. Todo claro, ¿no? Bien, pues entonces me despido, ¿vale? Mis disculpas de nuevo por la conexión interrumpida de hoy. Lamento no haberos escuchado. Nos vemos entonces el jueves. Esta semana os recuerdo, el jueves sí sigue siendo el taller, ¿vale? A partir de la semana que viene sería el viernes. ¿Ok? Que os vaya a todos muy bien, chicos. Me despido. Sí, claro, Ignacio, quédese. Me quedo yo también. Gracias, Jonathan. Hasta luego, Martín. Valentina, chao. Adriana, chao. Norberta, chao. Ignacio, dígame. Sí, dígame. Oye, qué lata, Ignacio, que no te puedo escuchar. Voy a parar la grabación, Ignacio. Un momentito.